Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña desde las 9 de la mañana que nos acompañó para orar y hoy estamos agradeciéndole a Dios un nuevo día. Y en este mes de la Reforma que estaremos haciendo nuestra semana de la Reforma, recuerde, a partir de lunes 7:30, usted debió haberse inscrito a través de Zoom, https dos puntos diagonal inp el divino redentor todo con minúscula .org para que usted pueda inscribirse. Todavía tiene tiempo de inscribirse. Si por alguna razón ya no encontró cupo, bueno, entonces lo va a poder ver a través de YouTube y Facebook. Las conferencias en vivo no estará con nosotros, pero después las podrá ver. Y sobre todo lo que tiene que ver con Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero y qué hizo Martín Lutero? Que Dios nos permita hoy entender a través de lo que los reformadores y las personas. Recuerde, como decía un teólogo, y comparto la misma idea que el teólogo, no hay héroes en la Biblia. El único héroe en la Biblia es Jesucristo. Pero sí siervos que Dios ha usado en la Escritura, siervos donde los usa para la honra y gloria. Y Martín Lutero no es la excepción. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en este día, porque hay sermones biográficos, sermones que hablan de lo que tiene que ver con algunas personas. Y hoy estaremos hablando de Martín Lutero, lo que ha trascendido durante estos 503 años que tenemos. En el 2017 celebraron los 500 años de lo que tiene que ver con el inicio de este hombre, en donde lo que quería ser en su momento histórico. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos uses para honra y gloria. En ese nombre lo hacemos. Amén. No hay duda que Martín Lutero y lo que conocemos, lo que él ha hecho mirando hacia atrás y tomando en cuenta lo que es el inicio para muchos historiadores, para muchos que compartimos esta reforma protestante, inicia pues en 1517. 503 años se están celebrando en este año. Y no solo fue un fenómeno religioso, fue más allá de la iglesia, que no solamente alcanzó lo que quería hacer con la iglesia, sino que alcanzó la política, la ciencia o al arte también. La lucha por el poder que había en su momento histórico en los nobles en Alemania y con el emperador Carlos V configuró y precisamente dio alas para estos cambios eclesiásticos que, por supuesto, este monje agustino, Martín Lutero, recuerde que él fue monje o sacerdote agustino, y si no hubiera sido por lo de la imprenta, esto fue posible que se diera una revolución en su época. No hay duda que ayudó. Si no hubiera sido entonces producido sin la imprenta, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera pasado? Por eso el invento de Gutenberg permitió propagar ideas, textos a gran velocidad, fíjese, a gran velocidad, sin pasar por los filtros de los que controlaban en ese tiempo la producción de libros y la escritura. ¿Quiénes eran? La Iglesia Católica Romana, por supuesto, y la nobleza. Ellos eran los que regulaban las ideas y los textos. Hoy se lucha mucho por esta libertad que tenemos de expresión, ¿no? Que todos podemos expresarnos, ¿no? Todos podemos expresar. Sin embargo, hoy en día, pues las redes sociales, el internet ha sido un fenómeno similar, dirían algunos historiadores, que reconfigura y modifica constantemente lo que tiene que ver con la escena sociopolítica, ¿no? Usted ve hoy a través de las redes sociales, por eso al presidente de los Estados Unidos, Twitter ya no le permitió hacer y ha suspendido, Facebook también han suspendido este tiempo de campaña que hoy se está dando. La Unión Europea, en su momento histórico con Martín Lutero, que apenas tenía 60 años, y había traído un periodo de paz y estabilidad de las dos grandes guerras en el viejo continente. Dos Europas latentes que venían de lejos en ese mismo tiempo, en ese momento histórico. Incluso dicen algunos tres con el este. Un ente comunitario
en términos económicos y políticos, y ahora Europa a dos velocidades. No solamente hay diferencias económicas entre el norte, el sur y oriente y occidente, sino también hay patrones, dicotomías que se repiten en otras partes precisamente del mundo. También había cultura, había un aspecto social, religioso entre ambos ámbitos. Pero muchas diferencias fueron acentuadas por la Reforma. Las consecuencias que había en ese momento y lo que finalmente se hizo, dicen algunos filósofos, antropólogos en su momento históricos, como modelos hoy económicos que se dieron y que hoy perviven entre la Europa del Norte y Europa mediterránea. Ahí habla. Es el inicio de la modernidad, dirían algunos, en el fin de lo que era este tiempo. Se atribuye precisamente a Martín Lutero. Él nace en 1483 y en 1546 él muere. El inicio de la Reforma Protestante, recuerde que él lo hace en 1517 a través de estas 95 tesis contra la venta de la indulgencia. Él estaba en contra de la venta de las indulgencias. Recuerde que las indulgencias eran aquellas donde Dios perdonaba el pecado. Incluso él, que era el que promocionaba esto, y decía: usted apenas está tirando la moneda, está cayendo y Dios ya está perdonando su pecado. Es decir, las indulgencias era dar dinero para que uno fuera perdonado y por cualquiera, ¿no? Criticado por la manera que se estaba haciendo. Con este dinero se construyó la Basílica de Roma, precisamente. Otros intentaron en su momento histórico tomar caminos reformistas, pero no pudieron alcanzar los medios ni el respaldo, como lo tuvo precisamente Martín Lutero, este monje sajón. Es el fin medievo y el inicio de la modernidad. La Reforma fue la expresión de las profundas fisuras desde el siglo XIII, que aparece un monumental de unidad y de un imperio acentuado en este feudalismo, dice un escritor. Unos años más tarde del estallido de la Reforma, Maquiavelo ya había hablado de la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado en el príncipe. Él ya había hablado que iba a ocurrir una separación. Recuerda que estaban muy juntos, muy unidos en ese tiempo histórico. En la época de Lutero, el mundo se lanza hacia la modernidad con el Renacimiento y tomaron casi 2 siglos, 200 años, después de un punto de no retornar a la revolución industrial ahí en el siglo XVIII. Habla precisamente de esto. Habla de lo que ocurre y de lo que está pasando. Lutero, como siempre, tuvo, dicen algunos, la protección precisamente de príncipes de Sajonia y el apoyo clave de otros nobles germanos. Y así se abrió, dicen algunos, un camino que desembocó en el protestantismo. Hoy ramificado y dividido en todo el mundo. Hoy el protestantismo está dividido y ramificado en varios movimientos. El cisma de Oriente en el siglo XI entre católicos y ortodoxos se da una división. La política y la disputa por el poder jugaron un papel clave, dicen algunos, más que en las cuestiones doctrinales. El poder era lo que se quería hacer. Y por eso en los tiempos de Lutero la Iglesia estaba en decadencia. La Iglesia Católica Romana, estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. El papado era un estamento más de poder y no se predicaba con el ejemplo desde el Vaticano. No había ejemplo. Y estaba en decadencia precisamente esto. La alta expresión fiscal de la curia en ese momento y de Roma sobre los campesinos, sobre los territorios, fue parte del germen que propició, dicen algunos historiadores, esta reforma, que calara y se expandiera en todo el norte de Europa. Ahí se dio. Y había una crisis de poder creer, de credibilidad en las altas instancias que estaban en el clero. Y había precisamente surgido movimientos como los franciscanos,
que no estaban de acuerdo con esto, los monasterios que intentaban volver a la raíz del cristianismo con una vida espiritual profunda, pobre, alejada del poder y de estos obispos príncipes. La autoridad pontífica había quedado entredicho ante el cisma de Occidente con lo que se daba precisamente en Roma. Y la reforma fue la expresión de las personas, de las profundas fisuras ahí en el siglo XIII que aparecen en ello. Y por eso el emperador Carlos V estaba aliado con el Papa para mantener la paz social en su territorio, retiene la nobleza alemana en su guerra con Francia y con el imperio que se daba ahí, para permitir precisamente esta libertad religiosa y no pelearse y no combatir a los protestantes, aunque la libertad era por los príncipes que tenían el poder para decidir en la confesión de sus súbditos. Esto provocó algunas migraciones internas. Carlos V le acusa de moverse en busca de poder no motivados por cuestiones teológicas. Uno de los problemas que hoy encontramos en todo, en el ser humano, llámese como, es el poder. El poder para poder. A veces no tiene que ver con lo económico, nada más el hecho del poder, de saber qué es la gente lo que decide. Los nobles usaron la reforma para hacer oposición y apropiarse de los bienes que tenía la iglesia en su territorio, dicen algunos historiadores. Lutero no dejaba de ser un hombre, y explica a algunos historiadores sobre la actitud de Martín Lutero. Para algunos, la actitud de Martín Lutero era un hombre de un espíritu libre, crítico, él, trabajador, dueño de sus pensamientos, visionario, seductor, subversivo, batallador. Dicen que así lo ven algunos historiadores, precisamente, como alguien en el cual liberaría al cristianismo de las ataduras que se daban en ese momento con el fin de recuperar la dimensión espiritual del creyente. Un Lutero que nació ahí en Sajonia, en Eisleben, que forma parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí nace y ahí muere precisamente también Martín Lutero. El nombre del pueblo ahora es Lurtenstein-Sleben y se menciona a su hijo más famoso. Por eso se menciona ahí. Y desde Wittenberg, en este monasterio agustino y la universidad donde Lutero impulsó su reforma, no solo faltan recorridos, ahí lo que se hace, de lo que hoy en día la gente quiere conocer y saber de él. Lutero clava en el 31 de octubre de 1517 en la puerta del Palacio de Wittenberg un documento con 95 tesis contra las indulgencias. Estas tesis no eran, como alguien creía la otra vez que yo escuchaba, dice, se imaginan, nosotros no podemos hacer una tesis. Martín Lutero 95 hizo. No. Estas tesis podían ser, o planteamientos, podían ser de 3, de 5 renglones, 6 renglones, lo que él quería establecer y lo que él quería decir. En aquellos tiempos se predicaba para financiar precisamente las obras de la Basílica de San Pedro. Y en esa fecha se toma como punto de partida de aquella revolución. Quedó inmortalizada esto en el arte. El mismo monje agustino fue mandar sus tesis por carta a quien creyó oportuno entre el obispo de Maguncia, este primado de Alemania, y se produjeron rápidamente, gracias a la imprenta, la gente empezó a conocer. Déjeme dejarle aquí, voy a orar y a las 12 continuamos con este sermón biográfico en la vida de Martín Lutero. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por su vida. Hoy, si la iglesia presbiteriana y la iglesia evangélica nacen de un movimiento protestante en 1517 a través de lo que hizo Martín Lutero. Oramos por aquellos que están haciendo historia y que tú ocupas esto, la vida de las personas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te veo a las 11:30 para la oración y a las 12 con la continuación de lo que hoy estamos haciendo. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Bye.